Esta primera parte, ¿cierto?, de este módulo tiene por objetivo que conversemos acerca de lo que es ciencia, ¿cierto?, de lo que es investigación y cómo a través de la historia de la investigación y de la ciencia llegamos a tres enfoques distintos a través de paradigmas distintos, ¿ya?, que es lo que vamos a hablar hoy día, del positivismo, del pospositivismo, del constructivismo, ¿ya? Y llegamos también a enfoques metodológicos distintos que son cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿ya? Me gusta mucho partir siempre con esta imagen, ¿cierto? Hay una serie de imágenes al principio de esta presentación y yo les pregunto entonces, ¿qué es lo que ustedes ven en esa imagen? No avancen si están viendo el PowerPoint. Se van a perder el encanto. ¿Qué es lo que ven? Un farol. ¿Ya? Un farol. Una casa. Una piscina. Perfecto, una piscina. ¿Ya? Nubes, árboles. Entonces, ¿qué es lo que es lo que están viendo? Voy a Una fotografía. voy a dar un paso atrás y al dar un paso atrás, ¿cierto?, me alejo un poco de la fotografía y veo lo siguiente. ¿Qué es lo que realmente hay ahí? ¿Una pintura? Una fotografía. ¿Fotografía? Ya nos cambió la perspectiva de lo que estábamos viendo, ¿cierto? Una ventana. Había, ya, perfecto. La cortina bastante particular, Que no puede cortinar son parte de una estructura. También. Yo creo que todo eso es un lienzo. Sí. Ahí está. Esto es justamente un lienzo que está frente a un edificio. Pero como los españoles no son tan vivos como nosotros, ¿ya?, ellos sacan cuadros famosos y colocan estos lienzos cuando van a reparar el edificio. ¿Por qué no son tan vivos? Porque nosotros colocamos Coca-Cola, aprovechamos de ganar dinero. Ellos dale con la cultura. Mira. Hombre, por los habitantes, nomás nosotros. Una basura. No, en Concepción repararon el Teatro Concepción y lo que pusieron al frente fue Coca-Cola. Claro, depende de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que ven? Una pieza. Un atril. ¿Qué más ven? Planta. Árbol. Ya no vemos. No voy a hacer comentarios hasta no llegar a la descripción de lo que es investigación y ciencia para volver a esto de acá, pero me interesa mucho que ustedes me digan qué es lo que ven frente a estos cuadros. ¿Ya? Arriba a la derecha, ¿cierto?, se ve un edificio y ¿qué se ve a través del edificio al estar abierta la ventana? Otro edificio, otra casa, Una pieza. una pieza, Sería una casa de podría ser una casa de muñecas, ¿ya? Acá, al medio, arriba, podría tener un lente que da vuelta a la imagen, podría ser una pintura, ¿ya? Esta imagen que está en el centro me gusta mucho. Vuelve a darse el fenómeno de la imagen anterior. ¿Qué es lo que hay acá? Un cuadro, una pintura. ¿Qué? Un lienzo, ¿cierto? Una pintura que está pintando ¿qué? Y acá, a la izquierda, una ventana abierta.
Cuéntenme qué fenómeno ven ahí y por qué a alguien se le podría haber ocurrido eso. ¿Qué es lo que pintó? Nubes. Pintó las nubes, pero encima de qué lo pintó. ¿Por qué? Eso. Es una habitación seguramente, Que no tenía mucho... Un exterior vacío. un exterior vacío, a lo mejor había un edificio al otro lado y él quería ver una imagen linda, ¿cierto? No sé si ustedes saben que la casa de Bill Gates, ya que es una casa no tan grande, tiene 500 metros cuadrados, o sea, parece para nosotros, pero comparado con la casa de uno de los hombres más ricos del mundo, que es un árabe, que tiene un palacio, ponte, con 200 habitaciones, ¿ya? Y me parece que son algo de 10.000 metros cuadrados. El valor de la casa de ese árabe es el mismo valor de la de Bill Gates, que tiene 500 metros cuadrados solamente. ¿Qué es lo que tiene la casa de Bill Gates? Las paredes son de paneles de cristal líquido. ¿Ya? Por lo tanto, él entra a la habitación y es capaz de determinar lo que está viendo. ¿Ya? La casa es inteligente completa, aparte de girar y seguir... ningún problema. De seguir la luz del sol en la habitación que él quiere, ¿cierto? En el momento que quiere, la atmósfera cambia en función de los estados de ánimo. En estos momentos trabaja Bill Gates, bueno, trabajamos todos en el mundo en la web 4.0, me parece que yo mencioné algo, que es esta web que se adapta a los estados de ánimo. Recuerden que yo mencioné, estaba la 1, que era la estática, la 2, que era la social, la 3, que era la inteligente en base al lenguaje natural, y la 4, la 5, la 6 y la 7 tienen que ver ya con adaptar la internet y la tecnología a los sentimientos, a conectarse entre las máquinas, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Hoy día se conecta, y es así, se conecta una máquina con otra, por ejemplo, refrigeradores que automáticamente mandan el pedido al supermercado y el supermercado automáticamente prepara el pedido para que alguien te lo vaya a dejar en la casa. Continuemos. Voy a volver a comentar más adelante esas imágenes que acabamos de ver. Bueno, sabemos que ciencia significa conocimiento, práctica, doctrina, erudición, y que concuerda con la raíz del verbo latino scio, que a su vez deriva del griego isemi, que equivale al saber, a tener noticias, estar informado. Por lo tanto, en su concepción, equivale a toda clase de saber. O sea, la ciencia se refiere a toda clase de saber. Históricamente es un conjunto de conocimientos sistematizados, ¿ya?, sobre un tema particular. Hoy la ciencia es un conjunto de conocimientos sobre la realidad observable obtenidos mediante el método científico. Y la ciencia utiliza 3 elementos que son el contenido, el campo de actuación y ciertos procedimientos para obtener ese conocimiento. El contenido está constituido por un conjunto de conocimientos sobre la realidad en forma de términos y enunciados. Y aquí partimos ya con el eje central de toda la charla, con una serie de términos y enunciados, palabras. Las ideas de este conjunto se hallan interrelacionadas y forman teorías que están sustentadas en lenguaje, en palabras. La ciencia, aunque se refiere a la realidad empírica, esta no está formada por hechos, sino por ideas. Y las ideas, en nuestra cabecita, en nuestra psiquis, están en base a palabras, al lenguaje. Entonces, el hombre solo puede captar la realidad conceptualmente y desde su mundo basado en el lenguaje. De aquí surge todo el conocimiento del siglo XX. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX hay un cambio de paradigma profundo que tiene que ver con la concepción del lenguaje, epistemología.
¿ya? Vamos a notar que en esos años aparecen varios malhechores, entre ellos Einstein, Wittgenstein, Nietzsche, ¿cierto? Acuérdense que Nietzsche lo toma el nazismo para poder mal utilizar ciertas reflexiones que había hecho Nietzsche, ¿cierto? Recuerden frases famosas de Nietzsche: malditos los hombres que tienen sucias las manos con la sangre de Dios, ¿ya? Él se refería a un cambio de paradigma que estaba sucediendo en el mundo debido a que el racionalismo estaba terminando y estaba apareciendo el azar. Y eso él lo estaba viendo porque los científicos, como Einstein, estaban descubriendo que el mundo no era racional, que el universo era caótico, ¿ya? Él deja en el bronce esta frase y el nazismo la toma y la malutiliza. Eso es importante. Pero Vygotsky, por otro lado, recuerden que es discípulo de Russell, perdón, Wittgenstein, discípulo de Russell, ¿no? Wittgenstein, un ingeniero eléctrico que se transforma a la filosofía, Russell matemático que se transforma a la filosofía y que nos dan las bases de toda la matemática. También nos hacen ver, Wittgenstein, nos dicen que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, nos están diciendo tanto Wittgenstein como Vygotsky que el lenguaje nos hace ver el mundo y nuestro mundo llega hasta donde llega nuestro lenguaje. Si nos falta lenguaje, difícilmente podemos ver el mundo. Me gusta mucho también, para referirme a este concepto, lo que Henry Poincaré habla acerca de este concepto. Él nos dice, se pregunta si es el análisis matemático un simple juego de la mente. Sirve para proporcionar al físico solo un lenguaje conveniente. ¿No es este un servicio mediocre? ¿No es de temerse que este lenguaje artificial pueda ser un velo interpuesto entre la realidad y el ojo del físico? Lejos de ello, sin este lenguaje, la mayor parte de las íntimas analogías de las cosas habrían permanecido por siempre ocultas a nosotros y por siempre habríamos permanecido ignorantes de la armonía interna del mundo, que es, en definitiva, la única realidad objetiva verdadera. ¿Ya? Primero, explicar o recordar que la matemática es un lenguaje. Y es este lenguaje, el que está diciendo Henry Poincaré, el que nos permite ver el mundo, entender el mundo que nos rodea. Pero no es de temerse que este lenguaje sea un velo que no nos deja ver la verdadera realidad. Bueno, Einstein demostró que justamente ese velo nos estaba confundiendo. Y para allá vamos. ¿Recuerdan esta figura geométrica? ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿Están seguros? ¿Realmente suman 180 grados? Bueno, ese fue uno de los grandes errores, ¿ya? No suman 180 grados. Si uno piensa, y así nos hicieron ver Lobachevsky y Riemann, grandes matemáticos, malhechores también de principios del siglo pasado. ¿Por qué malhechores? Porque destruyen las matemáticas, o nos dejan ver que hay errores graves en todas las matemáticas. Por favor, piensen que ustedes están en una esfera, en un mundo esférico. Ahí está. Si sobre ese mundo esférico ustedes dibujan un triángulo, el triángulo no es plano. Y al sumar los ángulos interiores de un triángulo que está dibujado sobre un mundo que es esférico, no da 180 grados. Pero ahí pasó del plano a la tridimensionalidad esférica. Perfecto. Pero no existe el plano. Esta mesa no es plana, es curva. Ah, sí.
Porque si está sobre una esfera, la mesa es curva. Ese es el punto de un cambio de paradigma que permite a Einstein alejarse, a cambiar el punto de vista del observador, darse cuenta que había un tremendo error y empieza su trabajo de la teoría de la relatividad en el momento en que logra utilizar esta herramienta matemática. Fíjense que al dibujar un triángulo sobre una figura como esta, los ángulos no suman 180 grados, suman menos de 180 grados. Y acá más de 180 grados. Estamos hablando de geometría hiperbólica. ¿Ya? Existe la geometría euclidia, ¿cierto? Donde esta geometría nos dice que por un punto exterior a una recta pasa una y solamente una recta. Estamos frente a lo que aprendemos en la escuela secundaria, pero ¿por qué nos siguen todavía enseñando en la escuela secundaria, o sea, toda la enseñanza media, si existen estos errores? Porque es apropiada. ¿Ya? Para nuestro mundo, para nuestro micromundo, es apropiada. Sin embargo, para un macromundo, ¿cierto? Mirar el mundo desde arriba o el universo, existen errores al utilizar esta herramienta y además no es apropiada. Entonces existe una geometría que le llaman geometría no euclídea, donde desde este punto de vista, hay otro error que también uno lo puede ver a simple vista, ¿cierto? La geometría euclídea nos dicen que dos paralelas no se cortan nunca. La verdad es que siempre se cortan. Y aquí está la prueba. ¿Cierto? En historia, en geografía nos enseñaron que las paralelas se cortan en los polos. Por lo tanto, siempre las paralelas se van a cortar. Pero eso no fuimos capaces de verlo mientras no cambiamos el punto de vista del observador. Einstein utiliza esto ya después en voladuras más grandes, ¿cierto? Para determinar o para concebir matemáticamente cómo está el universo cómo está formado, ¿ya? Y habla de un universo que tiene una curvatura como una esfera plana y una curvatura negativa que es una hipérbola, y depende, él habla acá en este texto acerca de la masa oscura, y dependiendo de la masa oscura, él determinaría si el universo sigue hacia el infinito o se contrae. ¿Ya? Esa matemática hoy día se utiliza. ¿Ya? Es decir, en una estructura como esta, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, triángulos donde sus ángulos interiores podrían sumar más de 180 o menos de 180 grados, ¿cierto? Arquitectura basada en la matemática no paramétrica. ¿Qué es lo que ven en esa imagen? Un lagarto, una rama, es perfecto. Un continuo, un lagarto que está sentado en su rama. ¿Y qué más? En su cola, pero hay algo más. ¿Qué es lo que está haciendo con la lengua? Se está comiendo también la cola. Este dibujo fue creado por un arquitecto que se llama Marcelo Maturana, ¿ya? Y está en un libro que se llama Arquitectura, Ciencia y Tao. Por casualidad lo utiliza Humberto Maturana, nuestro Humberto Maturana, en otro libro que crea con Francisco Varela, que es El Árbol del Conocimiento. ¿Ya? Y yo echo a perder el dibujo, ¿ya?, y lo dejo lleno de palabras y trato de crear la metáfora de que nosotros, tal como dice el título que le dieron a este dibujo, somos la rama sobre la cual estamos sentados. Cada uno de nosotros, a pesar
de que todos somos profesores, académicos, hacemos docencia, ¿ya? Sin embargo, somos totalmente distintos. Venimos de áreas distintas, venimos de ciudades distintas, tuvimos padres distintos, y el lenguaje de ellos nos hace ser únicos. Somos la rama sobre la cual estamos sentados. Me hace único la mochila que yo traigo cargadita de palabras, de conocimiento. Esa mochila la llenaron hechos, la llenaron contextos, la llenaron personas que no las tuvieron ustedes. ¿Ya? Soy único. Ese lenguaje, esa mochila, esa rama, es la que me hace interpretar este fenómeno. El interpretar el fenómeno, el describir el fenómeno que estoy viendo acá, el darle una explicación a lo que hay acá, está basado en la mochila que traigo. ¿Cuántos de nosotros habíamos visto un telón frente a un edificio, ¿cierto?, en el cual había una pintura, una obra de arte? ¿Alguien lo había visto alguna vez? Si no lo habíamos vivido, si no lo habíamos visto, difícilmente podíamos ver en ese pedacito que yo mostré en la primera imagen el fenómeno completo. De lo que vamos a conversar ahora, en 3 paradigmas de la investigación, es del positivismo, del postpositivismo y del constructivismo, que se basa justamente en esto, en el hecho de que la forma de interpretar el fenómeno tiene que ver con el observador. Y el observador es distinto, y por lo tanto vemos fenómenos distintos. Y el fenómeno es distinto, ¿por qué? Porque está rodeado por un lenguaje, está rodeado por un contexto que lo hace ser distinto. ¿Ya? Vamos para allá. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Este proceso sistemático, crítico y empírico está basado en un investigador que es distinto frente a un mismo fenómeno. El positivismo, el primer paradigma, ¿cierto? Los principales paradigmas de la investigación son, como yo les decía, el positivismo, pospositivismo y el constructivismo. El positivismo nos dice que no, señor, el individuo es único, olvídese del investigador, ¿ya? Y lo que usted ve es lo que es. Con la publicación en 1849 del discurso sobre el espíritu positivo, Comte se inició en las ciencias sociales el paradigma denominado positivismo. Este paradigma, ¿cierto? Recordar que un paradigma es una manera de concebir el mundo que tiene que ver con un conjunto de creencias y premisas respecto a la naturaleza de este. Este paradigma proclama, entre otras cuestiones, que la realidad es una sola. ¿Ya? Y es necesario entonces descubrirla. Aquí no le cabe en la cabeza a este paradigma que pueda haber otra realidad. En los otros paradigmas, este defecto empieza a resolverse. El positivismo, estamos hablando de un paradigma que durante muchos años permeó toda la ciencia. El positivismo nos dice que el sentido de la percepción resulta la única base admisible del conocimiento humano y del pensamiento preciso. Es decir, lo que yo percibo, esa es la realidad. ¿Ya? Si yo percibo que este alumno no le gustan las matemáticas, es que el tipo es negado por las matemáticas. Y esa es la única realidad. Se acabó. ¿Ya? No hay otra realidad. Yo pienso que incluso hoy día ya eso no nos cabe en la cabeza, que sea así, porque ya nos permearon los otros paradigmas.
Las ideas esenciales del positivismo en su tiempo provenían de la física, de la química y la biología. Y el mundo social, nos decía este paradigma, se podía estudiar de una manera similar al mundo natural, es decir, tal como lo estudiaban las ciencias físicas y las matemáticas, el positivismo decía que se debía estudiar. Recordar que los griegos fueron los que nos dieron las bases de un racionalismo que duró hasta principios del siglo XX, ¿cierto? Donde decíamos que las ecuaciones, ¿cierto?, regían el universo completo. La belleza tenía que ver con una ecuación. La historia, el destino de un ser humano tenía que ver con una ecuación. Y estos malhechores de principios del siglo XX nos dan a conocer que no es así, que existe el azar, ¿ya? Y que podría yo morir mañana, pero podría no morir mañana, ¿ya? Podría este planeta estar en ese lugar, pero podría no estar. Eso es así. ¿Newton se equivocó? Sí, Newton se equivocó. Se equivocó en muchas cosas porque él, la matemática que estaba utilizando era una matemática microscópica. Es decir, esta ecuación, que también la destruyeron los malhechores como Einstein y todos los secuaces que tenía en ese tiempo, donde nos decía que la masa era una constante, que por la aceleración me daba la fuerza, tenía un error, ya que la masa no era una constante. Nuestra masa, tu masa, varía, cambia con la velocidad. A medida que aumenta la velocidad de la luz, tu masa se podría hacer infinita, a ese nivel, ¿ya? Y uno de los grandes problemas que tuvo Newton es que Mercurio, el primer planeta, no seguía una órbita elíptica y no pudo darle explicación. Y solamente gracias a la teoría de la relatividad, Einstein pudo determinar que Newton estaba equivocado. Y ahí empieza a caer todo el edificio de la matemática que los griegos hasta ese momento nos habían enseñado que tenía que ver con la racionalidad, ¿cierto? El pospositivismo, el paradigma que sigue al positivismo, se supera con este paradigma el esquema que consideraba la percepción como un simple reflejo de las cosas reales. Es decir, lo que yo percibía era lo real y no había nada más, ¿ya? Y el conocimiento, por lo tanto, era copia de la realidad. Y yo no me tenía que cuestionar nada en el positivismo. El pospositivismo entonces es más flexible y dice, no, realmente podría haber otra explicación al fenómeno, ¿ya? En el pospositivismo se visualiza como el resultado de una interacción, de una dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido. Si yo quiero conocer un objeto, si quiero interpretar un fenómeno, empiezo a dialogar con el fenómeno. Empiezo a interactuar con el fenómeno. Y en la medida que interactúo, tal como dice aquí, en esa dialéctica, en esa comunicación con el fenómeno, soy capaz de ir interpretándolo, ¿ya? Empiezan los primeros principios que van a sustentar el enfoque cualitativo, ¿cierto? Esa metodología cualitativa donde ya para interpretar un fenómeno no tengo que encontrar una ecuación, sino puedo describir el fenómeno solamente. Y eso ya es suficiente porque ese fenómeno es único. O sea, cuando yo quiero encontrar la enfermedad que tiene, o que tiene, no tiene por qué esa enfermedad ser igual a otras personas que padecen lo mismo. ¿Por qué? Porque esta persona es única. Y por lo tanto tengo que interpretar el fenómeno desde su contexto, desde su realidad, desde la mochila que lleva encima. Eso nos está empezando a decir el positivismo y lo que nos lleva entonces al enfoque cualitativo, donde el constructivismo es tal vez el paradigma que influyó más en este enfoque cualitativo, ¿cierto? Kant en el siglo XVIII, estamos hablando a fines de 1700, el mundo, nos decía Kant, que conocemos es construido por la mente humana. Y mira qué interesante, lo que tú observas del fenómeno
tú lo construiste en base a tu mochila, a tu conocimiento. Y puede que no sea el mismo que está viendo el murciélago, ya que él tiene otros sentidos, tiene otra mochila que lo hace ver el mundo de una forma distinta. De por sí, él no ve colores. Y nosotros sí lo vemos. Las cosas, nos decía Kant, en sí mismas existen, pero nosotros las apreciamos del modo como es capaz de percibirlas nuestra mente. ¿Ya? Aquí hay que recordar que uno de los científicos más notables que hemos tenido nosotros es Varela. ¿Ubican a Varela? Papá de la Leonor Varela, ¿ya? Uno de los científicos más sobresalientes, cierto discípulo de Humberto Maturana, que en algún momento uno no logra determinar quién fue el profesor de quién, ¿cierto? Entre los dos escribieron El árbol del conocimiento. Sorprende también que Varela durante muchos años se transformó al budismo, persiguió mucho al Dalai Lama, en alguna reunión que tienen con el Dalai Lama, escriben un árbol, un puente entre dos miradas, y nos hacen cambiar todo lo que conocemos como ciencia gracias a esa interacción que tienen estos dos científicos. Digo dos científicos así. Dalai Lama, no, pero el Dalai Lama es una persona espiritual. Es impresionante los que han leído ese libro, lo que uno se da cuenta, cómo el Dalai Lama sabe pero de todo. En el momento que Varela empieza a buscar al Dalai Lama para conversar con él lo invita, ¿cierto?, a una reunión durante una semana en el exilio, en la India, y Varela aprovecha y va con 5 científicos distintos de distintas áreas. En esa conversación durante esa semana, el Dalai Lama habla de química, matemática, física, religión, etc. Y dice que es impresionante, sabe de todo. Y se tutea con cada uno de esos científicos que eran de los mejores que en ese momento estaban. Es más, Varela, recuerden que es biólogo, físico, químico, etc. ¿Ya? Lo que le sorprende al Dalai Lama en todo momento del mundo occidental, dice el libro, cómo cada vez que el científico en el occidente habla de Dios, lo deja fuera de la sala. Él dice así, es más, hay un video, dice, me da mucha risa, dice, cómo lo espiritual, cada vez que el científico lo trata, lo deja de lado. No trata de no hablar de Dios y lo deja fuera de la sala. O sea, lo espiritual no es importante en la ciencia, o sea, no es una variable más. Es de lo que estamos conversando justamente, ¿cierto? La espiritualidad, la fe, la religión, Dios están dentro porque es tu concepción. Y tu concepción es lo que le da sentido a lo que estás viendo. Lo que vemos es totalmente distinto, ¿cierto? Un ateo, de un agnóstico, de alguien creyente, ve el fenómeno en forma distinta. Y eso le daba mucha risa al Dalai Lama. Por favor, vean ese video. Es muy, muy interesante. Ya está, me parece, en la internet. Se llama Un puente entre dos miradas entre el Dalai Lama y Varela. Ahí existe un libro también que se llama así. Max Weber reconoce entre 1864 y 1920 que además de la descripción y la medición de variables sociales deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno. De lo que estamos hablando. O sea, no puedes dejar de lado todo lo que rodea al fenómeno o al individuo, a la sociedad. Es decir, si voy a estudiar a un pueblo, ¿cierto?, tengo que entender el contexto del pueblo, cuáles son las estructuras. Y es ahí, entonces, donde aparece la investigación en la que yo trabajo, de la que me enamoré, viniendo de las matemáticas y de la física, de la ingeniería, cuando conocí a Max Echeverría, que es un lingüista, como yo les contaba, que murió hace un poco más de 5 años, y él estudiaba la disponibilidad léxica. ¿Qué es la disponibilidad léxica? Son las palabras que tú tienes en la mente referentes a un tema determinado. Se mide a través de un test en el cual tú escribes
todas las palabras que te vienen a la mente en un eje determinado. Por ejemplo, escríbeme todas las palabras que te vienen a la mente en transporte. Todas las palabras que te vienen en 2 minutos en transporte. Todas las palabras que te vienen a la mente en 2 minutos en transporte. Cuando todas esas palabras yo las analizo, me voy a dar cuenta que en promedio ustedes tienen una cantidad de palabras y que el santiaguino tiene otra cantidad de palabras que podría ser similar, 20, 30 palabras. Pero cuando empiezo a analizar lo que tú conoces, lo que conoce el penquista, lo que conoce el santiaguino, son concepciones distintas. Por ejemplo, el santiaguino no tiene la menor idea de lo que es biotren. ¿Ustedes saben lo que es biotren? Hay que ser de Concepción para saber lo que es biotren. ¿Usted sabe lo que es Gánese? No. Tranquilo, ¿Qué es lo que es? ven para acá. Ponte aquí. En mi situación. Fantástico. Eso es justamente a lo que trata de llegar la disponibilidad léxica, a determinar, ¿cierto?, cuáles son las palabras que tú tienes en tu lexicón mental, ¿ya? Existe una serie de técnicas de matemáticas que están relacionadas con la disponibilidad léxica que nos permiten llevar ese léxico del grupo completo a redes semánticas, a grafos, y poder así estudiar cómo el grupo se comporta frente a un estímulo que es un eje determinado. Por ejemplo, te voy a poner machista. ¿Qué es lo que piensa la mujer cuando va al mall? Oferta, vestido, cartera, ¿cierto? Comprar. Esas son las palabras que le vendrían a la mente, ¿o no? Y el hombre, lata, voy a ir a acompañar. Sacrificio, pantalón, corbata. No. Esto es científico, es así. Los lexicones de los distintos grupos son totalmente distintos. Y es aquí donde yo quiero hacer un paréntesis, pero también tiene relación con esto. ¿Ya? Alguno de estos políticos días atrás hablaba, no voy a decir quién, ¿ya? Pero en un congreso del futuro hablaba de que se debía educar al hombre y a la mujer en forma totalmente distinta. ¿Ya? Es totalmente contrario a lo que durante muchos años en educación hemos dicho que no, que la educación tiene que ser la misma. Ya, pero esto tiene relación justamente con esto, con bases neurológicas, y con algo que nos había dicho Maturana durante mucho tiempo. El lenguaje tiene que ver con la estructura que mantiene el lenguaje. La estructura del hombre y la estructura de la mujer física es distinta, ¿o no? Si me contaron por lo menos. ¿Ya? A mí no me dolió la guatita cuando llegué a los 12 años, 13 años. Y ese dolor de guatita a mi hermana la hizo tener una complicidad con mi madre, ¿ya? Donde ella le transmitió una serie de saberes respecto a las hierbas, respecto a la forma de tratar ese dolor de guatita, que la hace obtener un lenguaje que es totalmente distinto al mío. Y en mi círculo de Tobis, desde niño, fue totalmente distinto. Mi estructura me llevó a estar revolucionado todo el día. ¿Ya? No son estereotipos, es la física, la estructura que te lleva a adquirir un lenguaje totalmente distinto. ¿Ya? Somos distintos desde el lenguaje. Ahora, que desde el lenguaje podamos llegar a tener los tipos de inteligencia de la misma forma, igual, ok, eso no hay duda, pero interpretamos el mundo de forma distinta, porque tenemos lenguajes distintos. Los grupos, Concepción, tiene un lenguaje distinto a la gente del norte, y por lo tanto interpretan los fenómenos de forma distinta. Eso es lo que estamos hablando. El positivismo estaba restringido a eso. Somos todos iguales, y por lo tanto yo puedo replicar, ¿cierto?, esta fórmula para estudiar a este y a este otro. ¿Ya? Se dice, lo que está explicando podría
irse con que es un estereotipo. Lo que pasa es que a partir de eso se puede crear un estereotipo. Es otra cosa. Y es Exacto. otra cosa. Y que es lo que comúnmente nosotros manejamos. Son los estereotipos. Exacto. Esta neurocientífica lo que nos decía en el Congreso del Futuro, señor, separen al hombre de la mujer porque hay que tratarlo de forma distinta. Hay que educarlo de forma distinta. Es más, nos decía, en el país de ustedes no saben ni siquiera cómo educar igual como ustedes están promulgando. Ya, porque si ustedes ven los libros de física son para hombres. En su país, nos decía ella, si ustedes van a Alemania, la física del calor en Alemania no se trata con el motor Otto. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres en su país han visto un motor Otto antes de llegar a la universidad? Claro. Y resulta que la física del calor es la física del terror al entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque el 50% del curso no entiende lo que es un motor Otto. ¿Te fijas? Eso en Alemania no se ve. En nuestro país todavía tenemos ese error porque estamos... Ahora, si quieren dejar las bases iguales para que tengamos el lenguaje distinto, nos va a complicar bastante. ¿Ya? Pero podemos hacerlo. Pero aún así, recordar que el lenguaje, las estructuras del lenguaje, se forman en base, como nos dijo Maturana, a la estructura del cuerpo. Es más, tiene una frase que me encanta también, frase de Bronce, porque tiene que ver con la informática. Dice, el hombre es hombre en su humanidad, el perro es perro en su perrear y el computador es computador en su computear. ¿Por qué me causa tanta gracia? Porque una vez que lo entendí, él hablaba de que el ser humano tiene 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Casi el doble de lo que tiene cualquier animal. ¿Ya? Esas neuronas son lo que permiten mantener el conocimiento en una estructura neuronal que no hemos logrado replicar. Y este hombre que se cree el eje de todo el universo todavía, cree que ha logrado crear un computador a imagen del ser vivo y del ser humano. ¿Cuántos procesadores tiene este bicho? 1. Bueno, mi celular tiene 4. Fantástico, porque tiene 4 núcleos. Y tenemos computadores en el país, en la Universidad de Concepción tenemos un computador con 30 y tantos procesadores que costó aproximadamente 500 millones. ¿Ya? Tenemos computadores de 21.000 procesadores. Es uno de los mejores computadores del mundo que lo tienen los japoneses. Oye, 21.000. Cada procesador es posible, con un procesador yo podría imitar una neurona. 21.000. ¿Con eso tú quieres hacer lo mismo que hace el ser humano con 100.000 millones de neuronas? Es más, la arquitectura de cada una de esas neuronas es tan fantástica que hemos descubierto que en sus dendritas, ¿cierto? Núcleo, axón, dendritas, que se comunicaba con otro núcleo de la otra neurona, no es de esta forma la comunicación, porque así nosotros lo hacemos en el procesador. ¿Ya? Esta dendrita tiene axones acá, que no nos habíamos dado cuenta. Y cada uno de esos axones se comunica con otra neurona. Eso no lo vamos a poder hacer. Ni aunque pasen 10.000 millones de años de evolución, olvídate. ¿Ya? Con 100 años de evolución, el ser humano está diciendo, acabo de crear una máquina inteligente. No hay posibilidad. ¿Ya? ¿Cómo ustedes lo crean? ¿Ya? ¿De dónde viene esta máquina? Es una máquina perfecta. ¿Ya? Bueno, el constructivismo es el tercer, de 4 paradigmas, no voy a tocar el cuarto paradigma, ¿ya? El constructivismo nos dice, o propone, más que decirnos, que no hay una realidad objetiva, que la realidad es edificada socialmente. La realidad, es decir, lo que nosotros entendemos de la realidad, nosotros la construimos. No existe. Mira qué interesante. Es decir, lo que yo estoy viendo afuera, ese paisaje, lo veo porque ustedes me dijeron que es lo que tenía que ver. Eso es lo que me está diciendo el constructivismo. ¡Wow! Es decir, pudiera, como dice Poincaré en esa frase,
pudiera ser la matemática un velo entre la realidad y el ojo del físico, ¿podría entonces ser el lenguaje un velo entre la realidad y el ser humano? Puede ser. Es decir, la realidad para el murciélago es bastante distinta. ¿Ya? Ellos ven en 2, 3 dimensiones y el delfín, ¿cierto? Con un radar y más encima con el lenguaje. Wow, ¿cómo ves? ¿Ya? Recuerda que el tamaño del delfín es bastante mayor que el cerebro humano. Múltiples construcciones mentales pueden ser aprendidas. Las percepciones de la realidad son modificadas a través del proceso del estudio. ¿Las percepciones de la realidad pueden ser modificadas? Sí. Es decir, la realidad que en el positivismo era única, acá nos están diciendo que puede cambiar en función de lo que la sociedad enseña. Yo percibo una realidad en forma distinta. La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así como comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso interactivo. El conocimiento resulta de la interacción social y de la influencia de la cultura. No es posible establecer generalizaciones libres del contexto y del tiempo. Aquí surge un concepto que a mí me fascina y que hay una académica acá de la universidad, que es Susan Sangüesa, que viene estudiándolo en interculturalidad, ¿cierto? Rechazo o aceptación a los emigrantes. ¿Los rechazamos o los aceptamos? Porque nos van a cambiar. ¿Y en dónde nos van a cambiar? Acá. Porque en esa interacción social vamos a cambiar. Totalmente. Todo lo que concebimos. No hay una respuesta, pero creo que el cambio nos podría hacer bien. ¿Ya? Y ahí cabe una pregunta sobre el lenguaje que valga la cultura de la... Totalmente. Totalmente de acuerdo. Es evidente que yo vengo de Venezuela y hay palabras que usted nombra ahora que no las entiendo. Y en la medida que interactuemos, hay palabras que yo voy a aprender. Hay interesante mirar la relación sujeto-objeto que se establece en esa interacción. Y es interesante mirar cómo el objeto transforma también al sujeto cuando interactúa sobre él. Y a su vez, el sujeto transforma al objeto en la medida en que interactúa sobre el sujeto. Perfecto. Sobre el objeto. Perfecto. Entonces, esa interacción dialéctica que se establece, esa relación epistemológica que se establece entre el sujeto y el objeto, Transforma el fenómeno y el objeto. transforma el fenómeno y el... Eso justamente entonces es a lo que queremos llegar al finalizar esta exposición, ¿cierto? Ahora, hay otra cosa, perdón. Sí, por favor. Interesante sobre los paradigmas. O sea, el positivismo es una corriente que yo creo que todavía existe. Totalmente. Está en el aula constantemente, si lo conectamos en el aula está. Y miramos también cómo estos paradigmas, de una u otra manera, producto de la interacción social y el lenguaje que se establece, genera una forma de práctica pedagógica, una interacción didáctica en el aula, y es dominada por ese paradigma. Conductismo. Exactamente. Conductismo. Excelente. El conductismo, no confundir el paradigma constructivista de la epistemología, ¿cierto?, con la didáctica constructivista o conductista. Son cosas distintas, ¿cierto? Importante, hemos aprendido que el conductismo no tiene por qué ser malo. En cierto momento, en ciertas asignaturas, en cierta materia, el conductismo permite la autorregulación del individuo, ¿ya? Y el constructivismo no. Pero el constructivismo permite justamente lo que estamos conversando, tomándolo desde el paradigma, que es la personalización de la educación a las características del individuo. Importante, cada una de estas áreas es enorme. Yo lo que busco es solamente dar una visión de por qué las tecnologías evolucionan
al nivel que las conocemos hoy día para apoyar al investigador. Tenemos tecnologías que apoyan al constructivismo, al paradigma postpositivista y tecnologías que apoyan a lo cuantitativo, al positivismo, ¿ya? En general hay 4 paradigmas distintos, ¿ya? Yo solamente he conversado muy poco acerca del positivismo, del constructivismo. El postpositivismo queda aquí en medio, pero existe el transformativo y el pragmático, ya que en el libro de metodología de la investigación de Sampieri está muy bien tratado para los que quieran profundizar en el tema, ¿ya? Concluyo, termino, esta es la última diapositiva. Las ciencias sociales y la educación en particular requieren la comprensión de estos paradigmas. Ya no podemos estar trabajando en educación si no entendemos estos paradigmas, ¿ya? No podemos tampoco trabajar con estas herramientas, las TIC, dentro de investigación si no conocemos estos paradigmas, porque el en vivo, el Atlas TIC, trabajan en una metodología cualitativa, en un paradigma, ¿cierto?, constructivista. Y el SPSS, si es cierto que fue creado para las ciencias sociales, en su momento, es una herramienta que está enfocada principalmente a lo cuantitativo. Sin embargo, tiene algunas características, algunas herramientas, como las redes neuronales, como la minería de datos, como hoy en día las ecuaciones estructurales, que me permiten también un estudio de ciertas variables cualitativas, ¿ya? Cada paradigma utiliza técnicas de análisis de datos y metodologías distintas para estudiar los fenómenos, y por último, el fenómeno siempre se interpreta desde el punto de vista del observador. Es decir, desde su comprensión del mundo, y esta comprensión depende del lenguaje, el cual genera estructuras mentales distintas en cada individuo.